Aquí en A Dos Voces. Y estamos con el senador nacional Ernesto Sanz, presidente de la Unión Cívica Radical. Buenas noches, ¿cómo le va, Ernesto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Para seguir con este tema que se está debatiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados, ustedes difieren en cuanto a la financiación de lo que está planteando la gente de Pino Solanas, ¿no? Sí, nosotros diferimos. No nos parece que el aumento de los aportes patronales sea hoy la medida justa y además que le haga bien a la economía del país, pero además porque estamos convencidos que este es un proyecto que tiene financiamiento, y el financiamiento no hay que buscarlo tanto en las cuentas del ANSES, el financiamiento hay que buscarlo en el marco del presupuesto global del Estado. Cuando hace un mes atrás fue el ministro de Economía Boudou y el jefe del ANSES Bossio al Senado, trastabillaron precisamente cuando nosotros lo sacamos del debate del presupuesto del ANSES y lo llevamos al presupuesto nacional, al presupuesto general, porque este es un tema de discusión, de asignación de recursos. El gobierno va a tener este año un excedente de recaudación, o sea, una recaudación en más de la presupuestada de más de 70.000 millones de pesos. Ahí estamos hablando de 31.000, que dentro de esos 31.000 absorbe la propia ley de movilidad jubilatoria. Por lo tanto, esto hay que verlo en el contexto del presupuesto general de Ahora, recursos. la presidenta, bueno, recién le preguntaba a Pino Solanas y dijo, entramos en default en 3 semanas, nada menos, ¿no? Con eso, y el ruido que genera eso en la mente de los argentinos. Es una exageración, una enormidad y además una enorme mentira, una enorme mentira. La Argentina no entra en default de ninguna manera por esto, la Argentina no entra en dificultad de ninguna manera por esto, el dinero está, comparto plenamente lo que ha dicho Solanas, pero además nosotros insistimos en que el financiamiento de esta medida está en el marco del presupuesto global de recursos de la nación. Lo que pasa es que el gobierno lo que no quiere es entrar en la discusión del presupuesto global de recursos, porque ahí es donde está el tema pendiente desde hace muchos años sobre a dónde va el dinero de la recaudación en la Argentina. Nosotros lo que estamos planteando es que el dinero de la recaudación en la Argentina, en vez de ir al sobreprecio de alguna obra pública o algunos gastos superfluos, en realidad vaya al bolsillo de los jubilados. Ahora, la verdad que al tema de los aportes patronales nadie quiere volver, y ya el sector empresarial se está quejando porque dice que esto provocaría trabajo en negro, un encarecimiento del costo laboral. Es decir, si se aprueba con esto, ¿le están dando el argumento al gobierno para el veto? Bueno, esa es la diferencia que nosotros tenemos, por ejemplo, con Solanas. Solanas dice que el no tener financiamiento expreso en esta ley sería la excusa para el gobierno para vetarlo. Yo creo que el tener los aportes patronales sería la excusa para vetarlo, porque el gobierno diría que esto afecta a el trabajo formal. En un país en donde estamos en un nivel de trabajo en negro, de trabajo informal, superior al 40%, y donde todas las medidas que nosotros tomemos tiene que ser para que ese 40% se achique y volquemos al trabajo formal, que esta es una forma también de financiar el ANSES, ¿no? Sanz, qué lío que hay en la oposición. Radicalismo, Carrió. Depende, a ver, depende. Digo, desde afuera esto es un gran lío y da una señal pésima para aquellos que buscan alguna alternativa al kirchnerismo. A ver, la oposición como un sujeto único solo funciona en el Congreso de la Nación, ¿no? Donde ustedes ven, por ejemplo, hoy con el tema del 82 móvil, entonces ahí hay un bloque opositor, la semana pasada con el tema del INDEC en el Senado, las semanas anteriores con las medias sanciones en diputados sobre DNU, Consejo de la Magistratura, sobre la derogación de superpoderes, o sobre las investigaciones a la ONCA y a Venezuela, o sobre el decreto que luego, el proyecto de ley que luego la presidenta lo hizo decreto, en una actitud que se va repitiendo en el tiempo de tratar de adelantarse a las sanciones del Congreso, de la utilización del fondo de ATN para el desendeudamiento provincial. Ahí en el Parlamento uno ve a la oposición como un sujeto único, y la verdad que los resultados allí no son malos, al contrario, esto que está pasando es lo que votó la gente el año pasado. Ahora, a ver, cuando salimos no sea grande, porque está bien, hoy se va a sancionar, pero después tiene que pasar el Senado. Bueno, está y bien. después del Senado falta uno, falta el otro, no llegó. Está bien, pero usted, si lo compara con el Congreso del año pasado, es absolutamente diferente. En el Congreso del año pasado, el gobierno atropellaba con todas las decisiones, discutía, o una fachada de discusión de 4, 5, 6 horas en cada Cámara, y a la hora de votar era abrumadora la mayoría. Ahora, y el gobierno imponía su decisión. No se podía investigar absolutamente nada, no se podía traer a ningún funcionario,
No había ninguna posibilidad de ponerle límites. Eso hoy cambió rotundamente. Senador, ahora, cuando se trata de construcción política, bueno, ahora vamos, próximo, ahora vamos, de proyecto alternativo, digo, ahora ¿cómo impacta en ustedes, en el acuerdo cívico y social, la salida de Carrió? Ahora vamos. Una cosa es el Parlamento, sujeto único, oposición, otra cosa es la construcción política. La construcción de una alternativa, obviamente, no puede tenernos a todos en el mismo lugar, ni todos somos iguales. Y ahí es donde empiezan las diferencias. Yo digo que si las diferencias se producen a un año o más de un año vista de las elecciones, de tal manera que fruto de esas diferencias uno tenga tiempo de construir con quienes está más cercano, bueno, bienvenidas las diferencias, porque en definitiva eso contribuye a una construcción mucho más coherente, mucho más previsible. Yo soy presidente de un partido político que tiene ganas de gobernar la Argentina, que tiene 3 gobernaciones de provincia, 580 intendentes, 11 intendentes de capitales de provincia, que tiene 64 legisladores nacionales, más de 150 legisladores provinciales y no sé cuántos concejales en todo el país. Además, 2 candidatos, 2 precandidatos a presidente, que tienen 2. ¿Usted no es Julio Cobos, Ricardo Alfonsín. No, yo soy el presidente del partido. Pero, digamos, porque hay muchos que dicen que lo quieren Yo soy el presidente de ese partido, soy el que tengo que ponerles a esos 2 candidatos, tengo que poner la organización política capaz de darle previsibilidad, seguridad, confianza y que genere capacidad de gobernabilidad. O sea, no es candidato. No, yo soy presidente del partido. Usted es la garantía para la convivencia de 2 precandidatos fuertes. Yo soy quien tiene que construir esa gobernabilidad futura. Y esos 2 precandidatos hoy con un alto valor positivo, mejor imagen entre la grilla de candidatos y una de las mejores intenciones de voto. Entonces, yo soy el presidente de ese partido político. Yo no puedo detenerme en las diferencias circunstanciales o menores. Yo tengo que construir hacia adelante. Impactan las declaraciones de Carrió, porque estuvo muy dura Carrió con ustedes. Habla de radicales buenos y malos, habla de los gerentes del radicalismo que llevaron al partido a una connivencia a niveles de corrupción con sectores del peronismo. Digo, es dura con ustedes, Carrió. Sí, ella siempre ha pretendido dividir entre los radicales con los cuales ella se siente más cómodo y los con los que se siente menos cómodo. Mire, la verdad que el radicalismo es uno solo. El radicalismo es esto que les conté. Es este volumen partidario que hace ser hoy el principal partido de oposición y a la vez el partido que está construyendo la alternativa más sólida y más potente a Kirchner. ¿El próximo presidente radical? Absolutamente seguro. Por allí alguno de los nuestros ha dicho, y se tiene confianza para ello, de que lo podemos ganar en la primera vuelta. Primera o segunda vuelta, yo estoy convencido que 2/3 partes de los argentinos quieren un cambio a este modelo. La oposición todavía tiene que construir confianza para que ese cambio sea un cambio. Pero con esta pelea se construye con a ver, no, con esta pelea está bien lo que usted dice, pero había un acuerdo y fueron en la última elección juntos y de repente, como dice Gustavo, no es que Elisa Carrió dijo, bueno, yo voy a dedicarme a lo mío, no. Marcelo, dijo de todo, me voy. Marcelo, es preferible que estas cosas pasen ahora y no 2 meses antes de una elección y mucho menos estando en el gobierno. Pero además ese acuerdo del año pasado fue un acuerdo legislativo, fue un acuerdo que tuvo éxito, fue un acuerdo que hoy está dando sus frutos en el Parlamento, pero un acuerdo que necesita muchas más cosas. ¿Con quién me parece que ese es el gran desafío. ¿El socialismo con el GEN mantienen eso, digamos, pese a la ida de Carrió? Sí, mantenemos esa relación, pero la verdad es que la construcción política en la Argentina, que es un espacio tan difícil siempre, la construcción es mucho más difícil que la destrucción. Y además el tema de las alianzas. Eso es un desafío no solamente para el radicalismo, también para el socialismo, para el GEN y para todos los que queremos construir. Ahora, Sanz, le digo algo que leí mucho después del portazo de Carrió. ¿Los radicales están aliviados se fue Carrió? ¿Prefieren construir lo suyo propio? ¿Están aliviados y bueno, que Carrió haga la suya? No, mire, la palabra no es aliviado. Lo que nosotros estamos... ¿Están contentos? ¿Se la sacaron de encima? No, esa no es la palabra. Eso sería agraviarla a la doctora Carrió. Nosotros tenemos por ella respeto, tenemos diferencias, pero tenemos respeto. Nosotros no ¿Cuál es la palabra adecuada? No, la palabra adecuada es que nosotros sentimos que ha habido un blanqueo de diferencias que nos estaban retrasando y que